A nuestros amigos de Legal NEA. Corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Muy bien, y ya están con nosotros el doctor Carlos Maciel y la doctora Carla Rodríguez. Hoy estamos con Carlos y Carla y vamos a hablar especialmente de temas de familia. Así que Carla es especialista, ha logrado algunas resoluciones muy novedosas de la justicia en materia de alimentos. ¿Viste? Cuando se hace noticia, no sé, le prohibieron, no sé, que entra al club de tenis porque debía cuota alimentaria, entre otras cuestiones, o esos fallos que por ahí conocemos, dice, le cobran la cuota alimentaria en la boleta de la luz porque es la única manera de que pague. Bueno, ella en algunos casos fue la quien acompañó a familias en ese recorrido hasta obtener esas resoluciones. Y después también hemos hablado de un caso, no sé si han escuchado, todo el drama en torno a la separación de Alexis McAllister y Cami Mayán. ¿Se acuerdan más o menos del caso? Que al final ellos estaban en pareja, fueron novios un montón de tiempo, convivieron y después él se quedó con la amiga de ella, algo así era la historia. Bueno, ella obviamente le reclama una compensación por todos esos años de convivencia, así que vamos a ver con ese disparador qué le corresponde a una persona que pese a no haber estado casado, pese a no haber tenido hijos, en algún punto hace un proyecto de vida con otra, y más si todos son millonarios. Entonces ahí es como que es más interesante la cosa. Así que bueno, bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Hola Carla, hola Carlos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bueno, sumo a esto lo que publicó INDEC hace algunas horas, Nico, que es el índice de crianza. Vos sabés que desde hace un tiempo, varios meses ya, INDEC sumó en sus estadísticas y en sus publicaciones todos los meses un índice que publica, que estima cuánto cuesta mantener un hijo. Y da a conocer según las edades. Ahora Carla nos va a explicar si eso se utiliza o no como referencia hoy en los juicios por alimentos, pero es interesante lo que incluye. Primero que lo divide por edades. Este es el último que publicó INDEC y tenés que, por ejemplo, la crianza. Estamos hablando de mayo de 2025. La crianza o la canasta de crianza de un menor de un año es en Argentina de 410.587 pesos. De 1 a 3 años, 487.908. De 4 a 5 años, 410.302 pesos. Y los más caros son ya los más grandecitos, entre 6 y 12 años, 516.113 pesos. Y uno puede ver, de paso sirve para explicar el índice, porque uno puede decir, pero qué locura, ¿cómo 500? Sí. Claro, está dividido en rosado y lila. Lo que está en rosado en la pantalla es lo que cuesta los bienes y servicios en promedio para mantener a un niño de esas edades. Y lo que está en violeta, y ahora Carla nos va a explicar que por ahí esto cuesta a veces que se entienda, el costo del cuidado. Es decir, ponerle un valor económico a el trabajo que dedica el padre o la madre que convive con el niño. Entonces, desde esos dos montos, digamos, se establece lo que sería esta canasta de crianza. ¿Cómo me decís, bueno, cómo calculas lo que te cuesta cuidar un niño? O sea, lo que vos, ponerle valor económico al cuidado. Y bueno, por ejemplo, si vos decís, si ese tuviera que encontrar una niñera o alguien que los cuide, ¿cuánto sería, digamos, lo que habría que sumar a la manutención? De todas maneras, todo esto pasa por el filtro de lo que son las realidades de cada familia, las posibilidades, la situación en que están ambos padres. Pero es interesante, a mí me parece, como poner en un número lo que en realidad para muchos no tiene valor económico. Carla, ¿cómo? A ver, primero te quería preguntar este índice que no debe tener más de un año y pico quizás de publicación de INDEC, si se toma como referencia en los juicios de alimentos o no. En el equipo nosotros armamos la demanda en base a estos montos, pero lamentablemente los juzgados de acá de Corrientes todavía no aplican el índice de crianza. Hay un juzgado así que es el juzgado de familia número 5 del juez Frutos. Él sí aplicó en un caso y por eso se publicó en la página del Poder Judicial. Pero por el momento no lo utilizan como base para fijar
alimentos. Sí utilizan el salario mínimo vital y móvil, pero el salario mínimo vital y móvil es inferior a estos montos. Yo creo que debería aplicarse el índice de crianza porque son montos más realistas. En cambio, no sé, por dar un ejemplo, hoy en día los juzgados para una persona que no tiene trabajo registrado o es monotributista fijan por hijo, por ejemplo, el 25% de un salario mínimo vital y móvil, que es bajísimo. Hoy el salario, ¿cuánto está el salario mínimo vital y móvil? 311 y bueno, está por subir a 320, pero es demasiado inferior a los montos del índice de crianza. El 25% sería, a ver, más o menos 70.000 pesos, más o menos 7 por... un poquito más, 80.000 pesos. Sí, más o menos ronda los 100.000 pesos. A veces te fijan un 25%, un 35%, depende del juez. Y bueno, nosotros tratamos igual de todas formas de insistir en las demandas, las redactamos en base a esto porque es la realidad de cada persona hoy en día. No, un niño no vive con 100.000, 150.000 pesos por mes. Es una locura pensarlo, pero hoy en día lamentablemente los juzgados de acá de Corrientes fijan en ese porcentaje que es muy inferior. ¿Y cómo choca esto? Porque cualquiera que tenga un chico sabe lo que cuesta, digamos, sí, cualquier cosa. Entonces no estamos hablando no sé, de cifras que uno no las tenga internalizadas, al menos quien se dedica a crear un chico. Hay gente que te puede decir que estamos hablando en arameo, pero ¿cómo choca esto con la realidad? Porque vos me decís, por ejemplo, estábamos viendo la canasta para un chico de 6 a 12 años te da 500.000 pesos, y yo te podría decir, bueno, pero ¿qué porcentaje de población en Corrientes tiene capacidad económica para afrontar una cuota alimentaria de esta cuantía? ¿Cómo choca con la realidad social? Sí. Eso también es otro punto, porque se supone que se tiene que tener en cuenta también la capacidad económica del alimentante. De todas formas, el alimentante debería hacer un esfuerzo para poder llegar a un básico, al menos, porque lo que siempre manifestamos en las demandas, la mayoría son mujeres las que demandan, también tenemos hombres que demandan, pero la mujer siempre destina el 100% de sus ingresos a sus hijos y no pasa eso del otro lado, lamentablemente. Además de eso, la cuota alimentaria debería cubrir la comida, la vestimenta, la escuela, los útiles, la recreación, llevarlos, no sé, al cine, al parque, quiere comprar un algodón de azúcar o algún juego. Y todo eso lamentablemente no alcanza con estos 150.000 pesos, 100.000 pesos que se fijan, y más allá de eso es bajísimo. Yo creo que debería aplicarse el índice de crianza así como estamos planteando nuestras demandas. Igual no perdemos las esperanzas que en algún momento se llegue a aplicar porque la inflación está cada vez más alta, no alcanza, todo sube todos los meses y es imposible sobrellevar eso con un niño. Imagínense con 2 o 3, y entonces a veces es muy difícil decirle a los clientes, mira, el juzgado fijó un 35% de salario mínimo, y la gente no puede creer, las personas que no están en el ámbito que sea tan bajo, a veces piensan que, no sé, puede ser nuestro antojo, o se fija de esa forma porque sí, pero no es así, lamentablemente. De los fallos o de las resoluciones judiciales que recuerdes dentro de estas que se conocen como novedosas por la forma en que aplican, ¿cuáles te acordás? Yo me acordaba de alguno, por ejemplo, que creo que era del Chaco, que le ponen la cuota alimentaria en la boleta de luz, porque como es un servicio que si no lo pagas te cortan, entonces... es raro porque entra la empresa de la DPEC de allá a tener que ser como un agente de retención de esta cuota alimentaria, pero dicen los jueces, bueno, pero hay que buscar todas las maneras con el mayor ingenio posible para garantizarle esos alimentos a los niños. ¿Te recordás alguno en el que hayan intervenido? ¿Desde el equipo? Sí. Y bueno, uno de los últimos que tuvimos, que si bien ya hay diferentes casos en el país, fue que logramos retener la cuota alimentaria a una tía. Y bueno, la verdad la audiencia también fue novedosa porque llamaron al progenitor, al principal obligado, y bueno, a la tía. ¿La tía que sería la hermana del progenitor obligado? Sí. ¿Cómo? Y era, yo no podía creer que lo citaron también porque no era parte del proceso. Ustedes no reclamaron a la tía.
Reclamamos al progenitor obligado, que Sí. es el principal. Se agotó la instancia porque no había forma de cobrarle, no tenía recibo de sueldo, no tenía nada, no tenía auto. Ni siquiera podíamos suspender la licencia de conducir porque no tiene auto, no tiene movilidad. Así que era algo imposible. Entonces tuvimos que plantear otro juicio diferente contra la tía. Y ahí fue lo que me sorprendió, que citaron al principal obligado. Nos sentamos todas las partes en una audiencia con la juez. Y por suerte logramos que él pague la cuota alimentaria. Se fijó, bueno, en un salario mínimo Vitalimóvil completo, que él tiene que pasar hoy en día del 1 al 10 de cada mes. Pero a mí me sorprendió bastante que, bueno, tuvimos que llegar hasta la hermana de él para que él pueda pagar sus alimentos. No terminó pagando la tía, sino que Pagó la tía unos meses. Ajá, Porque pero le eso le puso retuvieron. la presión a él. Sí. Sí. Es una forma también de terceras personas de poder presionar al deudor alimentario y que abone la cuota que corresponde. Y bueno, también están buenos estos mecanismos, por ejemplo, de cobrarle los alimentos a través de la factura de la luz, de la electricidad, del wifi. También vi, bueno, que estuvieron prohibiendo a varios a ingresar en distintos eventos, también de participar en política. En Buenos Aires se conoció hace poco uno que le habían prohibido entrar a la cancha, que era socio de un club de fútbol. Parece que tenía como en eso, digamos, una pasión muy importante. Y bueno, parte del castigo, yo no sé si eso es como un castigo sumado o sea, por el incumplimiento, o si es parte de retener la cuota alimentaria. ¿El juez puede, digamos, imponerle alguna sanción? Sí, se pueden imponer sanciones que son sanciones conminatorias, o sea, sanciones en monto de dinero por cada día de incumplimiento se puede hacer. Pero más que un castigo, en realidad no sé si usar la palabra castigo, sería más una medida para tratar con mover a ese deudor alimentario y que pueda abonar la cuota alimentaria. Esa es la idea, más que nada. No es castigarlo y que quede ahí, que no cumpla. Aquí en Corrientes ocurrió el caso de un comparsero que no le dejaron que no entrar pudo bailar. a los corsos, sí. Y más allá de los índices, que por supuesto el índice del salario mínimo Vitalimóvil, estos índices que mostrás vos, son parámetros para tener en cuenta cuando el deudor no tiene un salario fijo y del cual se le pueda descontar un porcentaje. Y hay que tener en cuenta también que hay en nuestro código de distingue, digamos, los alimentos de un padre hacia un hijo, los alimentos entre cónyuges, los alimentos incluso cuando existen contratos. Perdón. ¿Quiénes, a ver, para volver por ahí no lo planteamos, ¿quiénes están obligados a los alimentos en relación, vayamos a los hijos? ¿Ambos padres son primero y después, si los padres no pueden, entran los abuelos, tíos, o cómo es la historia? Subsidiariamente entran los abuelos, que son los ascendientes. Eso está establecido en nuestro código. Y si los abuelos fallecieron o no pueden, son vulnerables económicamente, como en este caso que la abuela era una pensionada, para no retenerle un porcentaje de su pensión, lo que decidimos fue accionar contra la tía, que sí tenía un recibo de sueldo en una fuerza y cobraba mejor, estaba mejor económicamente que la abuela. Por eso decidimos por eso se accionar. llega a la tía. Sí, pero en realidad debería ser la abuela la obligada subsidiaria, o el abuelo, en todo caso. Y ese monto, porque generalmente a ver, no sé cómo sea, pero puede haber casos en donde los chicos vivan con uno de los padres. ¿El obligado a pagar alimentos es el padre no conviviente o se tiene que repartir entre los dos? Y ahí es donde entra el valor económico del cuidado. ¿Cómo funciona? No, en realidad lo que pretende la ley que se busque es que la persona, ya sea el hijo, ya sea el cónyuge, el conviviente, o que mantenga el mismo nivel económico, social y con todos los aspectos que decía la doctora, que tuvo antes de la ruptura del vínculo, ya sea la separación, ya sea de que el hijo vaya a vivir con el padre o con la madre, y eso también se busca equilibrar, digamos, si el hijo vive completamente con la madre, los gastos de transporte lo hace la madre, de recreación, de alimentación, de vestimenta, como decía Carlos, incluye ahí la cuestión de los alimentos extraordinarios, que es uno de los incidentes que hacía la doctora, que no están establecidos dentro de esos parámetros, pero
¿Qué sería alimentos extraordinarios, por ejemplo? Son gastos que exceden de la cuota alimentaria normal de todos los meses. Por dar un ejemplo, un cumpleaños de 15 es un gasto extraordinario porque es algo que se va a dar únicamente en el año. Un viaje de egresados o, por ejemplo, una operación que hay que realizar, o también podría ser los gastos de inicio escolar porque es un gasto que se desembolsa en febrero, en marzo, generalmente con la lista de útiles que pasa a la escuela. Es algo que no vas a gastar todos los meses, por ende debería considerarse como gasto extraordinario. Eso se plantea de forma diferente, se plantea en lo que se llama incidente de gasto extraordinario. Se solicita al juzgado un reembolso, ya sea de lo que vos gastaste o de lo que vas a gastar eventualmente. Bueno, tuvimos casos de madres que habían comprado toda la lista de útiles escolares y la otra parte, si bien estaba cumpliendo con la cuota alimentaria, se negaban a pagar esos gastos extraordinarios porque generalmente te dicen, bueno, ya estoy pagando la cuota alimentaria, arreglate con eso. Pero como estuvimos hablando anteriormente, no alcanza la cuota alimentaria de todos los meses para estos gastos que son extraordinarios. Por ejemplo, no sé, una lista de útiles, creo que una clienta había gastado cerca de los 400.000 pesos, que eso excede la cuota alimentaria de todos los meses. Ella está cobrando 80% de un salario mínimo vital y móvil, no alcanza para cubrir gastos del ciclo escolar. Entonces se solicita al juzgado que la otra parte abone la mitad de esos gastos que uno incurrió, o que también pague eventualmente para no tener que estar solicitando todo el tiempo al juzgado y generando un desgaste. Entonces, de esta forma también pedimos que se abone la mitad de los gastos del cumpleaños de un niño. ¿Y qué pasa en el caso? A ver, no sé si son cuestiones conflictivas. A ver, uno dice, bueno, una cuestión de salud, los gastos que te obligan el inicio de clases. Pero dijiste una fiesta de 15. Imaginemos que el otro dice, no, yo no lo considero prioritario, no tengo capacidad para pagar la mitad de una fiesta de 15. Fue decisión, uno dice siempre de la madre, porque la mayoría de los chicos quedan viendo con la madre, pues dice, ¿fue decisión de la madre o fue decisión del padre hacer la fiesta? Si decidió hacerle la fiesta, hacerle el cumpleañito, que pague el que decidió. O sí estás obligado en ese caso a cubrir la mitad. ¿Son puntos de discusión? En realidad nosotros siempre tratamos desde el estudio conciliar y hablarlo previamente antes de iniciar cualquier tipo de acción o presentación de algún escrito judicial. Nuestra idea nunca es llegar a peticionar ante un juez, siempre intentamos arreglar de cualquier forma. Entonces le pedimos siempre a los clientes que hablen primero con las partes, o si tenemos que hablar nosotros con ellos, intervenimos, no hay problema. Si hay acuerdo o asentimiento de la otra parte, se hace. Generalmente no hay acuerdo, se niegan hasta el último minuto. Entonces lo que se hace es avisar. Y bueno, y si la otra parte no está de acuerdo, ya es un conflicto, porque a veces uno quiere mandar al hijo a la escuela privada, claro. Otro no. Son cuestiones que, bueno, va a tener que decidir también la persona que tiene el cuidado personal unilateral, porque más allá de eso, el niño o la niña vive la mayor parte del tiempo con un progenitor, no con el otro. Entonces, esas cuestiones hay que debatirlas en juicio, también escuchar al menor siempre y cuando tenga el grado de madurez suficiente y ver qué quiere, porque a veces, no sé, una niña sueña con tener un viaje de egresados o tener su fiesta de 15. Son cosas que el juzgado también tiene que merituar, tiene que considerar, porque es también tener en cuenta el interés superior del niño. A veces, bueno, el progenitor no quiere abonar la fiesta de 15 porque considera que no es un gasto importante. Sin embargo, debería hacer un esfuerzo para abonar al menos la mitad, porque es algo que su hija desea, que anhela, y también influye de alguna forma psicológicamente en los niños. Puede tener, en algún futuro puede, no sé, generarse algún tipo de resentimiento y demás. Entonces lo que siempre se intenta es velar por esos derechos que se tienen. Entonces tratamos, bueno, de que se converse, y si no hay acuerdo, sí, ahí ya peticionamos y va a decir... Termina resolviendo el juez si hay o no hay fiestas de 15 y quién la paga. Y el juez, es importante, escucha al niño, pero no decide el niño, digamos, porque hay situaciones donde dice, bueno, a ver, quiero ir a vivir con mi papá, o quiero porque mi papá no me hace estudiar, o el 15 o la play o estas cuestiones, y escucha al niño, y es importante ver el grado de madurez que tiene el niño, porque obviamente un niño, si el juez se da cuenta que quiere ir a vivir por el papá, porque no estudia con el papá, porque está todo el día
divirtiéndose con el papá, que no está mal, pero él lo quiere hacer solo por esa cuestión que es inmadura, por decirlo de una manera. El juez debe evaluar, lo debe escuchar, pero la decisión la va a tomar el juez, de acuerdo a los argumentos de cada parte, por supuesto. Bueno, y se complica aún más cuando uno de los deudores alimentarios, por ejemplo, en esa ruptura se va a vivir afuera del país. Acá que vivimos en zona de frontera, se va a Paraguay, a Brasil, a Uruguay, donde se hace el reclamo, qué ley se aplica para el reclamo, etcétera. O sea que bueno, son tenemos, cuestiones que... es súper complicado, pero el caso súper mediático de la China Suárez con Icardi, con los hijos de Wanda, los hijos de ella, los hijos de Vicuña, que si se van a Turquía, que no sé si no se van a Turquía. Bueno, imagino que si en algún momento eso llega a discutirse judicialmente, sería complejo, ¿no? Porque, bueno, Sí. no sé. Pero bueno, los chicos en el medio muchas veces sufriendo, digamos, todos estos tironeos. Para que no se pase el tiempo, ¿qué pasó con Cami Mayans y McAllister? ¿Le pidió cuánta plata de compensación? $6 millones. Ajá. Ellos convivieron. Claro, son cuestiones relacionadas con el derecho de familia, en este caso el derecho internacional, pero con un instituto que es que surge a partir de la unión convivencial, ¿no es cierto?, que es esta compensación económica. Y el planteo también es ese, digamos, ¿dónde se hace el planteo? Si se hace acá en Argentina o se hace en Reino Unido, ¿qué ley se aplica? Digamos, la de Argentina, la de Reino Unido, si se van a vivir a otro lado. Ellos convivieron allá. Ellos convivieron allá. Son argentinos porque el trabajo, pero como él es futbolista, el trabajo estaba allá y ella lo acompañó hasta allá. Claro, pero en derecho internacional privado el tema de la nacionalidad generalmente no tiene mucha relevancia. Sí, la cuestión del domicilio, si ellos estuvieron domiciliados allá, la unión convivencial se desenvolvió allá, ajá, el juez, o sea, la jurisdicción, el juez que debe decidir esta cuestión, debe ser el juez del domicilio de la unión convivencial. Y asimismo también, y nuestro código lo establece, es que qué ley se va a aplicar, digamos. Ajá. O sea, porque puede ser que decida esta situación un juez argentino o un juez del Reino Unido, pero puede aplicar leyes argentinas o leyes de... ¿Podría aplicar un juez del Reino Claro. Unido leyes argentinas? Sí, claro. Sí, en el caso de que se pretenda hacer valer en Argentina la unión convivencial, ¿no es cierto? Claro. ¿Y en este caso hubo ya alguna definición o no? En este caso están todavía, y va a ir a la Corte Suprema, la cuestión de la jurisdicción, o sea, no se avanzó sobre el fondo de la cuestión, se va a decidir si le corresponde o no a la Argentina decidir esta situación, o sea, a un juez argentino. Después se analizará, se desenvolverá el proceso, se adjuntarán las pruebas y se decidirá con qué ley se va a resolver la cuestión. ¿Pero para la ley británica no existe la figura de compensación económica? Esa es una cuestión de calificaciones, digamos. En principio tiene otra terminología, es otro idioma, pero lo que existe sí es una figura similar que es como una unión civil, pero y que fue pensada para personas del mismo sexo, después se amplió para personas de cualquier sexo, digamos, pero tiene otros requisitos, ¿no es cierto? O sea que a los intereses de la mujer que está demandando le convendría la legislación argentina. Le convendría la legislación argentina, porque el otro va es a mucho ser más querer valer favorable. la otra. Claro. ¿Y esto que lo tiene que resolver la Corte Suprema de acá? Lo tiene que resolver la Corte, y el punto es ese, digamos, de que nuestro ordenamiento interno establece que en este tipo de casos lo debe juzgar un juez en este caso del Reino Unido y con leyes del Reino Unido, pero existe una salida que es excepcional, que es el foro de necesidad, y que es para el caso en que exista el riesgo de la denegación de justicia, digamos. En el caso de que, por ejemplo, vaya al Reino Unido y diga, quiero plantear acá el reclamo por compensación económica, el Reino Unido diga, no, acá tampoco somos competentes, por ejemplo, y quede, ¿no es cierto?, bollando a esa persona entre un país y otro. Para ese caso sí está establecido. Yo entiendo de que el planteo debería hacerse allá, que existe una legislación que obviamente es menos favorable, pero es lo que establece nuestro ordenamiento interno, los tratados internacionales, etcétera. Más allá de
este recurso excepcional, digamos, del Entonces, foro de consejo necesidad. para las botineras, ahora que hay muchos jugadores correntinos, viste, que andan por ahí, que vean a dónde se van a ir a vivir, a dónde le dan el pase para que le hagan las leyes antes de cualquier cosa. Bueno, chicos, gracias por venir, buen finde. Nos vemos prontito en la semana que viene. Bueno, gracias. Tere, ¿qué hacemos? La pausa y venimos en un ratito, amigos. No se vayan, nos queda